Hoy vamos a terminar el capítulo 19 de Génesis. Vamos a ver una historia, hermano, que está ahí en la Biblia. Tiene que ver con las hijas de Lot, que es un texto muy conocido. A nuestros hermanos que nos hacen el favor de seguirnos por el Facebook, si de repente oye villancicos o música que no le parezca familiar, es que tenemos aquí al lado ya una especie de bazar. Y bueno, son cosas que hay que estar enfrentando, hermanos. Entonces, ya Dios dirá, hermano. Conocemos testimonios de iglesias que así les ponían ahí la bocina exactamente del tianguis, ¿no? Y pues había que estar haciendo el culto, hermano. Entonces, gloria sea al Señor. Vamos rápidamente al texto, hermano. Génesis 19. Vamos a ver de los versículos 30 al versículo 38. Terminamos el día de hoy con lo que es el capítulo 19. Y dice así, versión NTV. Tiempo después, Lot abandonó Zoar porque tenía miedo de la gente de allí y fue a vivir a una cueva en las montañas junto con sus dos hijas. Cierto día, la hija mayor le dijo a su hermana: no quedan hombres en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos como todas las demás, y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. Ven, vamos a emborracharlo con vino y después tendremos sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche lo emborracharon con vino y la hija mayor entró y tuvo relaciones sexuales con su padre. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. A la mañana siguiente, la hermana mayor le dijo a la menor: anoche tuve sexo con nuestro padre, pues vamos a emborracharlo con vino esta noche y tú entrarás y tendrás sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche ellas volvieron a emborracharlo con vino y la hija menor entró y tuvo relaciones sexuales con él, igual que antes. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Como resultado, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Cuando la hija mayor dio a luz un hijo, le puso por nombre Moab. Él llegó a ser el padre de la nación conocida ahora como los moabitas. Cuando la hija menor dio a luz un hijo, le puso por nombre Ben-Amí. Él llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los amonitas. Incline su rostro un momento. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por bendecir, Señor, tu iglesia, Dios, con tu palabra, Señor. Ahora queremos pedirte, Señor, que tengas tú a bien, Señor, hablar, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, y que nuestros corazones estén receptivos, Dios, para tu gloria y para tu honra. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Bien. De primera mano, hay muchas preguntas, hermano, que podría uno hacerle al texto. Uno diría: ¿cómo fue posible que estuviera alcoholizado y tuviera sexo, no? No era un hombre joven. Entonces, hermano, eso nos puede dar una idea de la perversión que existía en la vida de las hijas de Lot. ¿Se acuerdan la semana pasada lo que estuvimos diciendo? Que Lot se acostumbró tanto a hacer negocios con Sodoma y vivir tanto tiempo ahí, que ciertamente dice la Biblia que él no hizo los pecados de Sodoma, pero pues convivía con esa gente. Y de repente, hermano, es como cuando, por ejemplo, ahorita, ¿no? Nos tenemos que acondicionar a lo que están haciendo acá atrás. No podemos ir y decirle: oiga, cállese porque estoy predicando. Y así pasa con el pecado, hermano, en nuestras vidas. Nos vamos amoldando al pecado, nos vamos acostumbrando al pecado, nos acostumbramos a muchas cosas. Mire, vamos a empezar esta prédica, hermano. El título de la predicación del día de hoy, hermano, acuérdense que el tema general que estamos viendo es la Biblia, es la palabra de Dios. Y el tema de hoy tiene que ver con venciendo la resaca de la depravación, venciendo la resaca de la depravación. Y cuando hablo de la resaca, hermano, no voy a pensar en cruda, la cruda, no. Aquí en México le llamamos la resaca a la cruda, pero no. ¿Alguien sabe, hermano, lo que es el oleaje de resaca o las corrientes de resaca? Es una corriente, hermano, que va subterránea cuando estás en el mar y que te arrastra. Y si no sabes nadar, segurito te ahogas. ¿Sale? Es un fenómeno que se da en el mar.
Entonces, por eso es que estamos viendo, cualquier hermano que sepa mínimamente de nadar, sabe que tú no puedes contracorriente. Se te van a acabar las fuerzas, te vas a cansar y terminas por ahogarte. Esa es la corriente de resaca. Por eso dice, venciendo la resaca de la depravación. Estamos hablando de algo, hermano, que no se ve, pero que es real. Romanos 15:4 comienza diciendo: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Tales cosas, ¿qué cosas, hermano? Todo lo que es el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda cuando hay un texto, no recuerdo en cuál de las cartas de Pablo, dice, acuérdense como aquellos que provocaron al Señor en Meriba, cuando hubo la rencilla? Acuérdense de los que le pidieron carne a Dios quejándose de que estaban mejor en Egipto. Y el Señor, aún antes todavía tenían la carne en la boca cuando el Señor, ¿qué? Mandó la plaga. Acuérdense de las serpientes del desierto, de aquellos que murmuraban contra Dios. Dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. La historia que vamos a ver el día de hoy de las hijas de Lot se dejó escrita, hermano, para que aprendamos cómo la perversión va a llegar a nuestra vida y ni cuenta nos vamos a dar, y cómo se nos va a hacer muy natural la perversión. Fíjese bien, ya dijimos por qué iniciamos la enseñanza con el texto de Romanos 15:4. El día de hoy veremos cómo la obsesión con el sexo destruye las fibras morales de la sociedad, es decir, de la familia. Si hay algo que caracteriza, hermano, a unas generaciones de los años 70 hacia acá, es la obsesión con el sexo. Todo empezó con Peace and Love, amor y paz, los hippies. Todo empezó con déjenos ser libres. Hubo un hombre llamado John Lennon que se metió a la cama con su mujer Yoko Ono y en forma de protesta estuvieron desnudos y dejaron entrar a los periodistas y ellos decían, estamos haciendo la paz por el mundo. Y esas locuras, hermano, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver que venga no sé si es francés o no, es europeo el cuate me parece, que viene y que le dice a las gentes, desnúdense y vamos al Zócalo y ahí voy a tomar fotografías porque esto es arte? Y ahí va la gente a hacer ese tipo de cuestiones. Entonces, hermano, por eso es que el texto se llama Venciendo la resaca de la depravación. Y todo comienza, hermano, con la obsesión con el sexo. ¿Alguien sabe quién es Billy Graham? Es muy conocido ese hombre, ya murió. Pero fue un evangelizador, llenaba estadios, hermano. Y al final de sus días él dijo, si tan solo el 5% de las personas que iban a mis cruzadas se hubiese convertido, estoy feliz. Porque él entendió después que mucho de lo que hizo, mucha gente ni siquiera aceptó a Cristo. Billy Graham escribió, siempre ha sido una marca de las civilizaciones decadentes el llegar a estar obsesionados con el sexo. Siempre ha sido una marca de las civilizaciones decadentes el llegar a estar obsesionados con el sexo. Nuestra cultura occidental es una clara realidad de esta expresión. Hoy más que nunca, nuestras sociedades están invadidas por la pornografía, el divorcio, la inmoralidad sexual, todo lo que tiene que ver con LGBT, el incesto, etcétera, etcétera, etcétera. La expresión inocencia juvenil se está convirtiendo rápidamente en un oxímoron. ¿Alguien sabe lo que es un oxímoron? Es una figura retórica de pensamiento que consiste en complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio u opuesto. Ejemplos serían tensa, calma. Tensa y calma son cosas opuestas. Dulce amargura, claroscuro, una copia original. ¿Es copia o es original? Eso es un oxímoron. Por lo cual podría decirse que el oxímoron de la inocencia juvenil podría ser inocente malicia juvenil. Hoy en día, hermano, es muy fácil que tú pases y veas a una parejita
ya no de jóvenes, hermano, de adolescentes en la secundaria. La chica recargada contra la reja, contra la pared, y el muchacho embarrándose contra ella. No vimos nada. Tienen inocencia, inocente malicia juvenil. Cuando se alerta la moral de la sociedad, cuando se altera la moral de la sociedad, la familia es la primera que sufre. El hogar es la unidad básica de nuestra sociedad y una nación es solamente fuerte como lo son sus hogares. ¿Por qué crees que esta nación no despega? Esta en particular. Porque los hogares de México, hermano, están completamente destruidos en lo espiritual y en lo moral. No hay bases, hermano. El día de hoy ya no hay bases cristianas en la sociedad. Ni los hogares cristianos son cristianos, hermano. Escucha, el doctor Carl Zimmerman fue un sociólogo de Harvard, ya murió. Dedicó mucho tiempo a examinar el ascenso y caída de los imperios a lo largo de los siglos. En su libro Familia y Civilización, concluye que las civilizaciones en deterioro siguen un patrón razonablemente definible y que las familias atomistas, una familia atomista es lo siguiente: en las familias atomistas los derechos individuales están por encima de los deberes familiares y la familia en sí misma existe para placer del individuo. Y eso es lo que pasa hoy en nuestra sociedad. Ya no hay cooperación. Ya los esposos no son socios, no son una sola carne. Ya los hijos se cuecen aparte. ¿Por qué voy a ayudar? Eso le corresponde a él, eso le corresponde a ella, eso le corresponde a ellos. Eso es una familia atomista. Cada quien ve por su propio interés. Hay una gotera. ¿En dónde es? Es en el cuarto de los niños. Déjala, es de los niños, no mía. Hay diferentes tipos de familia, hermano. Ahorita vamos a centrarnos en esta, que es la que está acabando con la sociedad, que es lo que está acabando con la iglesia cristiana también. Hermanos, hay una necesidad. ¿De quién es? Del hermano fulano de tal. Es tu bronca del hermano. Yo estoy bien. Y la familia en sí misma existe para el placer del individuo. ¿Qué pasa con el cristiano de hoy, hermano? Esta iglesia no me gusta, me voy a otra. Esta tampoco me gusta, me voy a otra. Y así. Dominan el panorama social en culturas decadentes. Estas son las 5 características de las civilizaciones que comenzaban a desbaratarse. Número 1, el matrimonio perdió su carácter sagrado. El divorcio llegó a ser algo común y las formas alternativas de matrimonio se aceptaron. ¿Cuál es una de esas formas alternativas? Vamos a juntarnos, si funciona bien y si no, nos dejamos. ¿Cuál es otra forma de matrimonio? ¿Cuál estamos viendo hoy? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y eso era propio de Sodoma y Gomorra. Número 2, los movimientos feministas menoscabaron los roles complementarios y cooperativos a medida que las mujeres perdieron el interés en la maternidad y buscaron el poder personal. ¿Y qué nos está pasando hoy en la sociedad mexicana? Esto. Número 3, la crianza de los hijos llegó a ser cada vez más difícil. Aumentó la descortesía pública hacia los padres y la autoridad, y la delincuencia y la promiscuidad llegaron a ser más comunes. Hoy en día, hermano, es más fácil que uno de tus hijos se te ponga al brinco. Y en público. Número 4, se celebraba el adulterio, no se castigaba. Se admiraba a la gente que quebrantaba sus votos de matrimonio. Y número 5, había una mayor tolerancia al incesto y al sexo homosexual, con un aumento en los crímenes relacionados con el sexo. Esas eran 5 características de una sociedad decadente, y eso fue lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué ya no existe, hermano,
Grecia, me refiero como una cultura predominante, hermano, se extinguió. ¿Por qué Roma se extinguió? ¿Por qué Egipto se extinguió? ¿Por qué cada cultura se extinguió? En la familia atomista, el padre es una figura patética que hay que superar para poder autorrealizarse como individuo. Hoy en día, hermano, si un padre quiere darte un consejo, ya estás viejo. En mis años, hermano, eso ya se veía, en mis años. Pero no era tan abierto. Todavía teníamos, ¿qué? La decencia de, está bien, voy a escuchar. Hoy en día, hermano, ya no. Por eso dice que es una figura patética que hay que superar para poder autorrealizarse como individuo. La pareja es un modo práctico de compañía, es decir, para no sentirme solo. El hogar se ve como una especie de capullo de la crisálida, algo en lo que uno nace para escapar de él. Los hijos se convierten en una carga económica, un gasto y un obstáculo para la realización personal, y la sexualidad es solo un asunto privado, una elección, un estado de vida alternativo. Haz lo que quieras con tu sexualidad. Te lo decía hace rato, hermano, porque hoy en día los padres a los hijos pequeños les dan celulares, porque son un estorbo, son una carga. Eso es lo que está pasando en esta sociedad, hermano. ¿Cómo me lo quito de encima? Ponle la tele o ponle el celular, ten ya, dando lata. Esa es una familia atomista, hermano. Vamos al tema, venciendo la resaca de la depravación. Resaca, movimiento de las olas del mar al retirarse de la orilla, en especial cuando tiene fuerza. El peligro real de las corrientes de resaca no es ser el arrastrado por ellas mar adentro, sino la forma en que la persona reacciona. Muchos bañistas entran en pánico y tratan de nadar contra la corriente, cansándose enseguida y hundiéndose. No luche contra la corriente. Ni siquiera los nadadores y rescatistas expertos son capaces de escapar de una corriente de resaca. Nade en paralelo y luego hacia la orilla. Aun cuando sienta que se aleja demasiado al nadar horizontalmente, la prioridad es salir de la corriente que lo aleja de la costa. Esto, hermano, cuando tú vas a una playa que tiene ese tipo de corriente, dice ahí claramente, tanto en inglés como en español, en estas playas hay corriente de resaca. Dicen los expertos, hermano, que lo más que abarca una corriente de resaca en cuanto a ancho son como 10 metros. Por eso dice, si te mete mar adentro, tú nada en paralelo hacia la costa, hasta que salgas de los 10 metros, y entonces sí, podrás regresar sin ningún problema. Pero si en ese lapso que te está arrastrando tú quisieras nadar contra corriente, hermano, lo más seguro es que te vas a ahogar. Porque dicen, ni siquiera los expertos pueden sobrevivir a una corriente de resaca. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? Al final te vas a dar cuenta por qué. Porque muchos de nosotros pensamos, a mí la pornografía no me hace nada. A mí ver una película de alto contenido sexual no me hace nada. A mí ver películas con alto contenido de lenguaje obsceno no me hace nada. Pararme en un puesto de revistas donde hay revistas para adultos, echar un vistazo, no me hace nada. Tomar un poco de alcohol no me hace nada. Fumarme un cigarro de vez en cuando no me aparta de Cristo. ¿Hacerme un tatuaje? Por supuesto que no me aparta de Cristo. Mucha gente piensa que puede nadar contra corriente. La historia de Adán y Eva se resume en esto: del paraíso al asesinato en una sola generación. Y Adán y Eva tuvieron 2 hijos y Caín mató a Abel. Una sola generación, hermano. ¿Qué crees que se necesite para pervertir a nuestros chicos? Un solo momento con pornografía es suficiente para atrapar el alma de un joven, de un niño. Con eso.
Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Nuestra naturaleza pecaminosa es la corriente de resaca que nos tira hacia abajo para hundirnos. ¿Cuántos de nosotros, hermano, tenemos vidas en lo secreto? Es decir, ¿qué haces en lo secreto, hermano, que nadie sabe que te está hundiendo? Escúchame bien lo que te voy a decir, hermano. Cuando un pastor comete adulterio, no lo comete de un día para otro, ¿eh? No creas que ahorita el pastor ve a una chica atractiva en la congregación, inmediatamente la llevó a la oficina y tuvo intimidad con ella. No, no es así, hermano. Vio a la persona y empezó a jugar en su mente con la idea de hablarle, de acercarse. Empezó a tener comunicación con la persona. De repente empezó a darle consejería. De repente empezó a intimar con ella, a llevarle un obsequio, a darle un cumplido y así. Y eso lleva meses. Y a la vuelta de 6, 8, 9, un año, un día amaneció en la cama con esa persona. Así es como se da el adulterio, hermano. Esto es poco a poco, hermano. Lo mismo sucede. Hoy empiezo con un cigarro, nadie me vio. Me lavo los dientes, me echo un chicle. Yo sé de esas cosas, hermano. ¿Cómo disimulas el olor a alcohol y a cigarro o a droga? Échate un buche de gasolina. Sí, yo hacía eso. Tú no tienes idea de lo que la mente del ser humano puede hacer. 3 días de alcoholizarme. Falté el lunes, falté martes. El miércoles me presenté al seguro, pero primero agarré, rompí una botella, me corté la frente, me agarré con una piedra y me hice un chichón y llegué. Cuando ya se me habían bajado los efectos, llegué al seguro, me asaltaron. Me dejaron inconsciente y por eso hasta hoy pude venir. Incapacidad, me cubrían todos los días. Llegaba a la empresa, ahí está mi incapacidad. Tengo 7 días de incapacidad. Habilidoso el muchacho. Y de esas le podía contar un montón, hermano. Le podía contar un montón. ¿Por qué cree que cuando usted viene y me cuenta cosas, yo nomás me quedo así? No pude ir a la iglesia, pastor, de verdad, hoy no pude ir a la iglesia. No quisiste ir a la iglesia. Porque si se tratara de tu trabajo, si se tratara de otra cosa, estás ahí porque estás ahí. Eso te lo firmo. Es que no tengo, hermano, para dar. No tengo para darle a un misionero que ni conozco. No tengo para hacer. Está bien, hermano. Pero después hasta suben por Face, ¿no? Me compré en el Buen Fin una pantalla y un refrigerador. Y también me compré kilos de ropa. ¿No? Subimos al Face. Aquí, saludándolos. Desde el hotel, ¿cómo se llama el que está ahí en Polanco? El de Campos Elíseos. Antes se llamaba el Nico, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama. ¿No? El presidente, ¿no? El hotel Presidente Chapultepec también se llegó a llamar ahí, ¿no? En su restaurante donde un platillo te cuesta como 1,200 pesos, nomás el puro platillo. La sentada te hace como en 2,500. Hermano, traiga 1 kilo de algo. No hay. Por eso le digo, hermano. En mi pueblo decían, mira, este dedo lo tenía así. Y de tanto chupármelo me quedó así.
Estamos Es necesario, hermano. Dijimos que la corriente de resaca es esas cosas ocultas que nadie sabe, pero que tú y yo sí sabemos, que nos hunden, que no nos dejan salir en nuestra vida espiritual. No tiene que ser necesariamente algo así tan feo, ¿eh? Puede ser solamente la afición a ver televisión, pasármela ahí aplatanado. Por ejemplo, mañana es día festivo, ¿sí o no? Hoy no hay nada que hacer, todo el día ahí aplatanado, viendo películas, comiendo palomitas. ¿Ya leyó, hermano? Ya de descanso, pastor, no sea usted payaso. ¿Ya oró? ¿Para qué? Pastor, mi vida es un desastre, mi familia es un desastre, mis hijos son rebeldes. Dígale a las películas y a las palomitas que lo ayuden, ¿no? A ver qué aprendió ahí, ¿no? El rey del barrio. ¿Qué te ha dado esa mujer? A toda máquina. La marca del zorrillo. La familia Pérez, ¿no? Si es más de acá, Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3, ¿no? Los Vengadores, el Ragnarok, Thor. Dígame, hermano, ¿qué le enseñó Thor en cuanto a la oración? ¿Qué dice Iron Man cuando las cosas están difíciles en la familia? ¿Qué dice? ¿No? La viuda negra, ¿qué dice? ¿Se da cuenta, hermano? No tiene que ser algo grosero o depravado, simplemente con eso, hermano, ¿no? Hoy me acordé de mi canción de la juventud, ¿no? Porque las canciones de antes eran bonitas, ¿no? Tú como piedra preciosa, como divina joya. No dice nada obsceno, no. Había un loquito, no me lo contaron, yo lo escuché, hermano. Sin un amor la vida no se llama vida. Sin un amor le falta fuerza al corazón. Y él decía, debió haberlo inspirado Dios. Está bien, hermano. Déjeme buscar, a ver, espérame. Se me hace que yo soy el que estoy mal, hermano. Déjeme buscar aquí en el libro de los Salmos, a ver, déjame ver si David escribió algo así. Salmo 51. Sin un amor no. Dice aquí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo aquí no veo sin un amor. Yo aquí no veo tú como piedra preciosa. Dice aquí, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Yo no veo aquí, hermano, como un duende yo sigo tus pasos. Yo no veo aquí en un bote de vela, ¿no? Yo no veo aquí, hermano, nada que haga alusión a eso. Es que ellos eran hebreos, hermano. Te digo. No sabremos nada de la Biblia, pero esas cosas sí no las sabemos, ¿verdad? O a lo mejor yo me equivoqué y entendí mal. A lo mejor aquí en los últimos salmos está una de esas. A lo mejor aquí está esa de tú sabes de penas y a los cuantos tragos me olvido de ella. No, aquí no dice eso, hermano. Dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Y tú y yo pensamos que eso no hace daño, ¿no? Solamente es una canción. Es usted tan delicado.
Sé por qué le estoy hablando de esto. Yo sé por qué le estoy hablando de esto. ¿Qué tal cuando te deprimes, hermano? A lo mejor no te vas a tomar, a lo mejor no te eches una línea de cocaína, pero nada más te arrastras en el lodo de tus recuerdos, ¿no? Hay una canción que podría parecer una alabanza, ¿no? Yo traigo la verdad en mi palabra. Vengo a decirte de un niño sin abrigo. Vengo a decirte que hay inviernos que los duelen de la falta de un amigo. Parece hasta parece alabanza, poco no, hermano. Pero no, lo único que logras con eso es revolcarte en tu miseria y ya. Una media hora, una hora lo mucho. Sí, ya después vas y te arrepientes y vas, buscas a Dios. Pero mientras, ya le diste vuelo a la hilacha, la conmiseración. Esas cosas, hermanos, son nuestras corrientes de marea. ¿Por qué crees que a veces no fluye nada, hermano? ¿Por qué crees que a veces no pasa nada en nuestras vidas? Es necesario, hermano, hacer esta observación, ya que muchos vemos Génesis 19 como algo que le sucedió a ellos. Si no tenemos cuidado, podríamos olvidar que compartimos la misma naturaleza depravada que la gente de esas ciudades condenadas, Sodoma y Gomorra, las ciudades del pecado. Eso le pasó a ellos, a mí no me va a pasar. La historia que veremos hoy es un recordatorio para examinarnos a nosotros mismos y luego determinar cómo viviremos. Rememoremos. Después de que fue arrastrado a dejar todas sus comodidades, Lot, y huir a las montañas, Lot pidió ir a Zoar. Fíjese bien, él dice, a las montañas no, porque puedo ser, ¿qué? Destruido, me puede alcanzar la destrucción, ¿se acuerda? Entonces, mejor ese pueblito. Ándale, pues vete al pueblito. La esposa de Lot no logró llegar a Zoar, murió en el camino. Así que solo 3 personas sobrevivieron a la destrucción del valle del río Jordán, Lot y sus 2 hijas. Pero las cosas no salieron bien, hermano, porque dice el versículo 30, tiempo después Lot abandonó Zoar porque tenía miedo de la gente de allí y fue a vivir en una cueva en las montañas junto con sus 2 hijas. Es curioso, hermano, pero Lot terminó haciendo lo que los ángeles le dijeron, vete a las montañas. No, me alcanza la destrucción, mejor aquí. Terminó en las montañas. Lo mismo con nosotros, hermano. Dios te dice, así es como quiero que vivas para que tengas bendición. Pues no, yo voy a vivir como se me pegue mi gana. Perfecto. Y de todas maneras, hermano, después de unos años terminas viviendo como Dios te decía que vivieras, pero ya echaste todo a perder. En el camino echaste un montón de cosas a perder. ¿Y qué necesidad? Dijeran por ahí unos amigos que conozco, ahórrese de 15 a 20, ¿no? Porque si no, luego nos va a venir aquí a testificar. Tenía razón, hermano. La desobediencia a Dios no trae bendición. Ya lo sabíamos. Se lo decimos porque ya estuvimos ahí. Ahora, solo es una opinión, pero tal vez los ángeles le pudieron sugerir refugiarse con su tío en lugar de resolverlo solo. Si él hubiera hecho caso, hermano, tal vez los ángeles hubieran, ¿sabes qué? Regresa con Abraham. Regresa con Abraham. Él te va a recibir, porque él tiene un corazón que agrada a Dios. Pero al igual que nosotros, cuando estamos batallando con algo que no queremos que nadie se entere, me lo quedo para mí solo y a ver cómo lo arreglo. Pero nos va a destruir, ¿no? ¿Tú crees que cuando yo empecé a meterme a droga, hermano, fui y le dije a mi mamá, me estoy drogando, o le dije a mis hermanos? Eso yo solamente lo sabía. Después todo el mundo se enteró cuando ya era tarde, cuando yo ya estaba bien metido en la adicción. Pero mientras nadie se daba cuenta, o eso creía yo, ¿no?
¿Alguna vez has olido a un drogadicto, hermano? ¿Cómo apesta? Pero uno piensa que nadie se da cuenta. Al parecer, vivir en Sodoma le atrofió el cerebro a Lot, o a los que vivían ahí les atrofiaba el cerebro. A lo largo de la narrativa, los residentes de Sodoma carecían de la capacidad de razonar apropiadamente. La esposa de Lot se resistía a dejar una ciudad que Dios consideraba una fosa séptica. Lot tomó decisiones raras, ofreció a sus hijas para proteger a sus huéspedes, se aferró a una ciudad marcada para su destrucción, negoció con los ángeles sobre dónde huir y decide vivir en una cueva en lugar de buscar el refugio y la ayuda de Abraham. Pastor, cometí adulterio. ¿Por qué no me hablaste antes? Unos 6 meses atrás, cuando empezabas a coquetear con alguien que no es tu esposa o que no es tu esposo. Pastor, un jovencito, embaracé a mi novia. ¿Y por qué no me hablaste mucho antes? Y hubiéramos evitado esto. Lo queremos resolver solo. Los jóvenes piensan, ¿hasta dónde podemos resistir la tentación de estar solos? No vas a poder. Esta manera de pensar defectuosa, caracterizada por una perspectiva distorsionada de la realidad, también afectó a sus hijas. En este relato encontramos 4 características del razonamiento defectuoso. Estas características identifican a una familia a bordo del colapso total. Si estos rasgos que vamos a ver el día de hoy los puedes identificar en alguno de los miembros de tu familia, es hora de que tomes acciones radicales, hermano. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Si esto de lo que vamos a hablar hoy está en alguno de tus hijos o en ti, pon atención, hermano. Número 1, ausencia de la perspectiva divina. No sabemos cuánto tiempo vivieron Lot y sus hijas en su cueva. No creas que llegamos a la cueva y vamos a acostarnos con nuestro papá. No. Acuérdate que la Biblia tiene una capacidad de resumen, hermano. Para eso estudiamos teología. Eso es lo que nos hace razonar y decir cuáles serían las circunstancias de estas jovencitas que lo dicen en el texto ellas, hermano. No quedan nombres en ningún lugar de esta región. No sé si pasaron meses, pasaron semanas o incluso pasaron años, pero ellas dicen, ya no hay con quién casarse. Y nosotras tenemos una ilusión, queremos ser madres. Queremos procrear hijos. No sabemos cuánto tiempo vivieron Lot y sus hijas en su cueva, por lo menos lo necesario para que las hijas perdieran la esperanza de casarse. Y pasan años y Dios no hace nada, y Dios no hace nada, y Dios no hace nada, y entonces dejo a Dios. ¿No crees que esto es automático, hermano? Versículo 31. Cierto día la hija mayor le dijo a su hermana, no quedan nombres en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos como todas las demás, y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. Reina Valera traduce, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de la tierra. La frase, que entre a nosotras conforme a la costumbre de la tierra, es un eufemismo de tener relaciones sexuales. ¿Qué es un eufemismo, hermano? Es una manera de no decir tan crudamente las cosas. No hay nadie que nos embarace, no hay nadie que entre a nosotras. Eso es un eufemismo, ¿ok? No importa cuál haya sido el razonamiento de las hijas de Lot, es decir, tal vez ellas pensaron, no quedan más hombres con quienes casarse,
Al perderlo todo, ellas creyeron que a ningún hombre le convendría casarse con ellas. ¿Se acuerda que en aquel tiempo los matrimonios eran arreglados de acuerdo a la capacidad de la familia? Sí, tienes que dar una dote. Entonces dice, ¿qué tenemos que ofrecer? Nada, nadie se va a querer casar con nosotras. Lo que sí es importante es que su perspectiva omite cualquier consideración de Dios, es decir, no tomaron en cuenta a Dios. No vemos en el texto algo que dijera que ellas oraron o que esperarían que Dios cuidara de ellas. Nunca se dieron cuenta de que Dios las acababa de librar de la destrucción y que por lo tanto las protegería del peligro y proveería para sus necesidades. ¿Por qué estamos metidos en las broncas que estamos metidos, hermano? Porque ni siquiera nos acordamos lo que hizo Dios por nosotros. Te rescató a ti y a mí de nuestra vana manera de vivir. Y ahora Dios no puede darnos de comer. Y ahora Dios no nos puede dar para comprar ropa. Y ahora Dios no nos puede dar para la escuela de nuestros hijos. Por eso hay que endeudarnos. Por eso hay que hacer un montón de tonterías. Porque Dios se olvidó de nosotros. Te lo dije el viernes, porque es necesario predicarnos el evangelio para que nunca se te olvide que si Cristo te rescató eres salvo y que no tienes por qué estar preocupado por nada. Por nada. Y que no tiene nada que ver si tienes o no tienes. Si tu vida está llena de dinero, gloria sea al Señor. Y si no, tampoco te preocupes. Porque ir tras el dinero te va a desviar de los caminos de Dios. Ese es el punto, hermano. Pero somos tan frágiles de la mente. Pablo dice, si cuando éramos enemigos de Dios nos reconcilió a través de la muerte de Cristo, ¿por qué ahora que somos sus hijos nos tiraría al bote de la basura? Lo estoy alegorizando. ¿Por qué? ¿Por qué si cuando éramos enemigos de Dios y nos habíamos depravado tanto y nos habíamos revolcado tanto en el lodo, por qué ahora nos escondemos de Dios y no le queremos dar la cara cuando pecamos contra Él? Si en aquel tiempo no te mató, ¿por qué te mataría hoy? Porque no conocemos a Dios. Porque pensamos que Dios es como mi papá o como mi mamá. Pero no entendemos la Escritura cuando dice que Él es amplio en perdonar, lento para la ira, grande en misericordia. No lo entendemos. No está revelado. Fíjese bien. Nunca se dieron cuenta de lo que Dios hizo por ellos. En lugar de preguntarle a Dios qué deberían hacer, recurrieron a las soluciones que habían visto o imaginado de sus antiguos vecinos de Sodoma. Después de todo, si camina como cerdo, come como cerdo y gruñe como cerdo, seguramente es un cerdo, ¿no? Así que si las hijas de Lot crecieron en Sodoma, aprendieron la cultura de Sodoma, el lenguaje y las costumbres de Sodoma, entonces su mente era como ¿quién? Como Sodoma. Lo que tus hijos se metan en la cabeza en la televisión, hermano, es lo que van a replicar en sus conductas. Si tus hijos acostumbran ver películas de mucha violencia, si acostumbran a ver programas de mucha violencia, del lenguaje obsceno, ¿qué crees que van a hablar? ¿Qué crees que van a replicar? Si tus hijos están llenos de los Avengers y de los X-Men y todo eso, ¿qué crees que van a querer ser? Pues Wolverine o Iron Man. Pues es lo que quieren. ¿Qué veía yo de chico? El santo. ¿Quién quiere ser? El santo, ¿no? Pues sí. ¿Por qué piensas que tus hijos van a, si ven los Avengers, van a querer ser como Cristo? O como Pablo, o como Juan. ¿Por qué? ¿Por qué querrían? Si esos ni poderes tienen. Por lo menos el Iron Man tiene sus esas cositas, ¿no? ¿Y Pablo qué hacía? ¿Por qué un niño de 5 o 6 años le dice a su maestra, yo quiero ser qué? Narco? Y lo matan a los 14 años. ¿Por qué? ¿Qué vio? ¿Qué veía en la calle cuando andaba a las 3 de la mañana junto con su padre ahí alcoholizándose?
Esto es así, hermano. Nos acordamos que nuestras vecinas, nuestras amigas nos decían que ellos se metían con sus parientes. Hagamos lo mismo. Número 2, dijimos que eran 4 características, Distorsión del discernimiento moral. Puedes sacar a la chica de Sodoma, pero es difícil sacar a Sodoma de la chica. La hija mayor de Lot sugirió una solución que ella consideraba natural y razonable. Te hago una pregunta, hermano, ¿por qué muchas jovencitas le entregan su virginidad a un tipo que ni conocen? ¿Por qué a veces las mujeres se encaprichan tanto con alguien que no les conviene? ¿Por qué un alcohólico no quiere dejar el alcohol? ¿Por qué un adicto no quiere dejar la droga? Tú puedes, hermano, llevarte a un adicto a un centro de rehabilitación a la fuerza, hermano. No se va a rehabilitar porque no fue ahí. ¿Por qué? Por voluntad propia. Tiene dentro de sí, están las sensaciones y las emociones que le produce meterse el alcohol y la droga. Por eso es importante, hermano, que uno tome la decisión. Por eso es importante, hermano, que tú escuches la palabra de Dios y que tomes una decisión consciente de seguir a Cristo. Por eso yo no estoy a favor de quien quiere recibir a Cristo, pásele aquí y repita conmigo, porque ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Y por eso después tenemos un montón de gente caída que se decía cristiana y que no lo es, porque nunca tuvo conciencia del pecado. Nunca entendió lo que Cristo hizo por él o por ella. Por eso no es bueno, hermano. Por eso no ves a Jesús diciendo: a ver, de los 5,000 que alimenté, ¿quién quiere recibirme? Venga aquí al frente. Ya le di pan, le di pescado, ahora venga aquí al frente. No. Jesús dice: el que no coma mi carne y beba mi sangre no puede ser mi discípulo. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Si no están dispuestos a vivir como yo les digo, no pueden ser mis discípulos. Y que se dan la vuelta los 5,000, los 20,000, los 30,000. Se quedaron solamente los discípulos. 120 al final del ministerio de Cristo, 120 en el aposento alto. Pero lo seguían multitudes. Multitudes que los vieron hacer milagros, multitudes a los cuales Él los bendijo, los sanó, los libertó, les dio vista, les sanó la lepra. Y ya no estaban. Porque Cristo dijo: no, la vida cristiana es una vida radical. Una vida cortas con todo lo que tú crees que es bueno y solamente aceptas lo que Dios dice que es bueno. Esa es la vida cristiana, una vida radical. Y no una vida de payasada y tibieza, que cuando estoy de buenas entonces voy a la iglesia y canto, y cuando no, no voy. Y menos canto. Tú no ves un Dios cambiante, ¿o sí? Todos los días amanece, aunque el sol no se vea, como hoy en la mañana. Pero ahí estaba el sol. Si alguna vez, hermano, tienes la oportunidad de viajar en avión, te vas a dar cuenta que después de que pasas cierto límite de metros, no sé si son 5,000 o 10,000 metros, vas por arriba de las nubes y ahí está el sol en todo su esplendor, hermano, aunque abajo esté lloviendo o esté nublado. Pero el sol ahí está. Dios no se le olvida. ¿Y tú y yo? ¿Cada cuándo te acuerdas de Dios? En la semana. ¿Cada cuándo te acuerdas de Dios? Distorsión del discernimiento moral. Puedes sacar a la chica de Sodoma, pero no a Sodoma de la chica. La hija mayor de Lot sugirió una solución que ella consideraba natural y razonable. Ya no hay hombres. Este es un hombre. Ni siquiera pensó en él como su padre, Ahorita vamos para allá. Versículo 32. Ven, vamos a emborracharlo con vino y después tendremos sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre.
Lo más seguro es que las amigas que tuvo en Sodoma platicaran de sus experiencias o vivencias sexuales con miembros de su familia, por lo que ella creía que eran conductas aceptables y normales. La hija menor tampoco objetó nada, ¿eh? Ahora te toca a ti. Está bien. Número 3, característica número 3. Si algo de esto, hermano, está en ti o en tu familia, aguas. Resquebrajamiento de la autoridad paterna. Es inquietante cómo las hijas de Lot no sintieron temor o repulsión alguna de solo pensar en tener sexo con su padre. Esto, hermano, te lo quiero decir porque quiero que entiendas esto, hermano. Quiero que entiendas lo que Dios provoca en la vida de alguien cuando Dios lo rescata de la podredumbre. Cuando yo tenía 15 años, 14, 15 años, hermano, vivía en Estados Unidos. Yo tenía una sobrina como de 10, 12 años. En aquel tiempo mi mente estaba tan enferma, hermano, que una noche no estaba ni mi prima ni sus hermanos mayores de ella. Y yo bajé al baño y vi la puerta abierta y vi a la niña ahí. Y en mi mente enferma yo quería estar con ella. Gracias a Dios, hermano, que llegaron en ese momento y yo me tuve que subir corriendo. Así de enferma estaba mi mente. ¿Te digo algo, hermano? El simple hecho de pensar el día de hoy, hermano, en hacer algo así me causa repulsión, me da asco, hermano. El simple hecho, siquiera de pensar que yo podría hacer algo así, me da asco. Así es como Dios te transforma. Fíjate bien. Ellas querían ser mamás o madres. Una mujer necesita un hombre que la embarace para ser mamá. Y Lot fue visto como eso. El hombre que necesitaban para su fin, no lo vieron como un hombre a quien honrar o respetar. Aguas con eso, hermano. Aguas con eso, varón. Si tus hijos no te ven como alguien a quien respetar, tienes graves problemas. Lot no había sido un líder espiritual durante la infancia de sus hijas y ni se acercaba a ser un ejemplo de hombre justo. ¿Por qué crees que el día de hoy muchos hijos de cristianos le faltan el respeto a sus padres? Porque los vieron, porque los observaron, porque sabían su conducta y comportamiento. ¿Yo respetarte a ti? ¿Tú que tratas mal a mi mamá? ¿Tú que andas ahí viendo lo que no tienes que ver? ¿Tú que ni siquiera estás presente en la casa? Cuidado con esto, hermano. Lot no había sido un líder espiritual, hermano. Él se enfocó en obtener la aceptación de sus vecinos. Así que en la mente de sus hijas, nada distinguía a su padre de cualquier otro hombre. Yo voy a preocuparme por darle todo lo mejor a mi familia. Y no estuviste nunca ahí. Y tu familia no necesita dinero. Tu familia no necesita abundancia de cosas que luego ni le sirve para nada. Tu familia necesita que estés ahí. Cuando tus hijos tienen temores, cuando tus hijos tienen dudas, cuando tus hijos están pasando por situaciones muy difíciles en cuanto a la vida, ¿a quién van y piden consejo? ¿Estás ahí tú como padre o como madre? ¿Eres tú el padre que te acercas a tus hijos y le preguntas, hijo, ¿cómo estás? ¿Eres tú el papá que te acercas y cuando ves que tu hijo está metido en el cuarto con el celular vas y le dices, ¿qué estás viendo? ¿Qué haces aquí solo tú? Vete allá donde estamos todos en la sala, ahí todos. Si no estás viendo nada que esté mal, puedes verlo delante de todos. Así que aquí en la sala, aquí donde todos nos veamos, donde todos nos cuidemos unos a otros. Es que es mi intimidad. Ok, entonces dame su celular porque su intimidad no incluye el celular. Porque yo no sé lo que va a estar viendo ahí. Y no sé lo que le pueda salir. Es el gran problema, hermano, de muchos papás de hoy. Ni siquiera le ponen filtros de seguridad a sus cochinadas de celular. Y abres la pantalla y ahí sale una vieja encuerada. O sale un hombre desnudo. O sale esto, o sale aquello.
¿Cómo se te ocurre, papá, mamá, darle un aparato del diablo a un niño que ni siquiera sabe dónde picarle? Se lo presté para jugar jueguitos. Sí, pero tú no sabías que hay mucha malicia en internet y que te mandan basura pornográfica por internet y que tu hija lo puede ver. ¿No sabías eso? Las computadoras de casa, hermano, todas sin excepción tienen filtro. No se pueden abrir en sitios pornográficos. Y si se llegan a abrir, hermano, me llega notificación a mí de qué computadora abrió. Porque yo sé el daño que hace la pornografía y no quiero que estos niños sufran con eso. No lo voy a poder evitar, porque una vez que estén en prepa o en universidad, algún malicioso les dirá, mira. Pero hasta el día de hoy les he dado recursos a mis hijos, libros que les enseñan cómo mantenerse puros, cómo desechar la porquería. Les he explicado por qué no deben de ver ese tipo de información. Les he explicado el daño que le ocasionó a mi vida esas prácticas. Hay un montón de libros, puedes preguntarle a mi hijo. Mi hijo sabe, hay un libro que todavía no le permito leer, que es En el altar de la idolatría sexual, pero ha leído La batalla de cada hombre joven, La batalla de cada hombre, Cómo mantener mis ojos puros, Dije adiós a las citas amorosas, Él y ella. Él ha leído todos esos libros también, mi hija. Le di un libro sobre sexualidad y preguntas de sexualidad de Josh McDowell. Aquí se lo puedes preguntar, porque a mí me interesa que mis hijos no se me desvíen. A mí me interesa que mis hijos tengan los recursos y los valores y los cimientos cristianos para que cuando alguien venga le diga, mira, te enseño pornografía, ¿sabes qué? No. ¿Te quieres tragar eso? Trágatelo tú, pero te va a hacer esto y esto y esto y esto, pero yo soy un hijo de Dios. ¿Y sabes qué? Deberías arrepentirte porque te vas a ir al infierno. Yo espero que un día ese muchacho y mi hija puedan pararse firmes y decir, no, porque tememos a Dios, porque en mi casa no me enseñaron eso. Fíjese bien, hermano. Lot se enfocó en la aceptación de sus vecinos, por lo tanto para sus hijas era como cualquier otro hombre. Desde ese momento en adelante, en la narrativa, si tú lo lees bien, Lot es un hombre pasivo. Ya no juega un papel activo. Era como un mueble. Vamos a emborracharlo y obtenemos lo que queremos de él, embarazarnos. Por eso hay que detenerse en el texto, hermano. Por eso es necesaria la teología. Si no, nunca voy a entender nada y todo me va a pasar de noche. ¿Qué de malo tiene? Pobrecitas, ¿se habían acabado los hombres en la tierra? No. Pero eso es cuando te falta la perspectiva de Dios. No hay economía, no hay nada para comer. ¿Qué hago? ¿Voy a robar? No, ¿por qué vas a robar? ¿No tienes manos? ¿No tienes boquita? ¿No puedes ir a pedir trabajo? ¿No puedes ir a lavar un carro? ¿No puedes ir a lavar a hacer el quehacer de una casa y ganarte unos 200 pesos para que les des de comer a tu familia? ¿Que tienes que andar robando? ¿No hay otras soluciones? ¿O nos gusta lo fácil? Versículo 33. Así que aquella noche lo emborracharon con vino y la hija mayor entró y tuvo relaciones sexuales con su padre. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. ¿Cómo tiene que estar de borracho un hombre para que no se dé cuenta de eso? ¿Cómo tiene que estar de borracho un hombre? Y lo sé, hermano, porque no lo digo yo, también lo dice científicamente, que una persona que está alcoholizada no responde al estímulo, hermano. ¿Qué debió haber hecho la hija? ¿Hasta dónde estaba de depravada esa mujer para obtener lo que quería obtener? Y a ti y a mí se me hace, ay, se acostó con su papá. No, no solamente fue que se acostó con su papá, todas las estupideces que tuvo que hacer, toda la maldad que estaba dentro de ella para poder lograr lo que quería lograr. Y número 4, hermano, acumulación de la insensibilidad inmoral. Los hijos están expuestos repetidamente a la inmoralidad durante largos periodos de tiempo. Cuando tus hijos están en la escuela, hermano, le están hablando de Dios.
Todo ese tiempo están expuestos, hermano, a la maldad. Todo ese tiempo. Comienzan a perder su sensibilidad. En palabras sencillas, ellos no ven lo malo en algo que la sociedad y cultura aceptan como normal, pues su relación con Dios muchas veces es superflua. Alguna vez Elías llegó diciéndome: papá, mi compañero de escuela dijo esta palabra. ¿Qué significa eso, papá? Mira, primero no se dice. Y segundo, lo que quiere dar a entender es esto, ¿no? Porque hay palabras que se dicen aquí que son ofensivas. Por ejemplo, esa que prohíben, ¿no?, la FMF o la FIFA. Vamos a vetar porque están llamando, ¿no?, que es un homosexual. Bueno, hermano, esa palabra tiene una raíz etimológica, hermano, y no significa eso. Y hay otra palabra que se le dice a las personas para decirle que son tontos. Empieza con P, usted ya sabe cuál es. Bueno, eso es un pequeño pelito aquí. Y hay otro que también empieza con P y termina con E. Pero eso es el ayudante de un cocinero. Y así, hermano, por lo menos enséñales gramática a tus hijos. Enséñales algo. Explícales que esas cosas solamente la mente retorcida. Porque ¿qué dice el texto bíblico? Para el puro, todas las cosas son puras. Pero para el que tiene la mente retorcida, todo es perverso, hermano. Mira, en palabras sencillas, ellos no ven lo malo en lo que la sociedad y cultura aceptan como normal, pues su relación con Dios muchas veces es superflua. Pero mis hijos van a la iglesia. ¿Pero cuánta relación tienen con Dios? Si tú como papá no la tienes, ¿qué crees que tus hijos tengan de relación con Dios? Tomemos como ejemplo nuestras vidas. Los que fuimos expuestos a pornografía, relaciones sexuales tempranas, etcétera, 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 nunca desarrollamos una conciencia de pecado. Para nosotros era normal. ¿Qué tenía de malo el sexo oral? ¿Qué tenía de malo el sexo anal? ¿Qué tenía de malo esto? ¿Qué tenía de malo lo? Nada. Se hizo tan normal. ¿Por qué tendría que estar mal? Además no dicen los sexólogos y no dicen ahora hasta los, ¿cómo se llaman esos cuates que están acá? Los orientadores, que es normal. Me encontré una en el Face. Están el papá y el abuelo y una niña está haciendo berrinche y están así viendo. Y dice ahí: qué hermosa imagen. Porque ni se sienten avergonzados, están dejando que se exprese. ¡Oh! Yo lo hubiera levantado y te expresas en la casa. No, hermano, se va a traumar. Por eso luego tenemos violadores y asaltantes. No sea que se vaya a traumar el muchacho si no le compras su dulce, ¿no? Porque es como son los hijos de berrinchudos. Eso se quita así, hermano. Limón en la nariz y mira, hasta el berrinche se le baja. Eso es lo que te digo. De hecho, hermano, no nos importaba en absoluto lo moral. Las hijas de Lot no fueron la excepción, pues llevaron a cabo su plan de manera fría y calculada. Versículos 34 y 35. A la mañana siguiente la hermana mayor le dijo a la menor: anoche tuve sexo con nuestro padre, volvamos a emborracharlo con vino esta noche, y tú entrarás y tendrás sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche ellas volvieron a emborracharlo con vino, y la hija menor entró y tuvo relaciones sexuales con él. Igual que antes, él no se dio cuenta de cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Todo lo que rodeaba a Lot en Sodoma era superficial: su fama, su fortuna, sus relaciones personales, su poder, etcétera, 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 hermano, era superficial. Él apostó todo por Sodoma y lo perdió todo. Cuando ocurren tragedias materiales como incendios o terremotos, las personas por lo regular se expresan de la siguiente manera: no perdimos nada que no se pueda reemplazar. Todos salimos vivos, nos tenemos los unos a los otros, ¿no? Como ayer, hubo una explosión ahí creo que fue en la Tabacalera o en la Pensil, no, la Pensil Norte, ¿no? Unas vecindades están bien feas, por cierto. Se destruyó el patrimonio, pero estamos vivos. Podemos empezar de nuevo. Pero Lot no podía decir lo mismo. Perdió todos sus bienes materiales y después su familia se desintegró. Primero la mujer, después las hijas.
Solo nos queda exponer las consecuencias de dicha decadencia espiritual y moral. Fíjate muy bien, hermano, en qué terminó la vida de Lot. Derivado de todo lo anterior, solo nos queda exponer las consecuencias de dicha decadencia espiritual y moral. Versículo 36. Como resultado, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Los dos versículos siguientes nos dicen que ambas tuvieron hijos varones. Versículo 37 y 38 y terminamos. Cuando la hija mayor dio a luz un hijo, le puso por nombre Moab. Él llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los moabitas. Cuando la hija menor dio a luz un hijo, le puso por nombre Ben-Amí. Él llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los amonitas. En todo el texto no vemos ni oímos nada de Lot. Nada de ira, nada de confrontación, nada de pena, arrepentimiento, confesión ni reconocimiento en absoluto. De hecho, la narrativa parece indicar que las hijas de Lot vieron el nacimiento de sus hijos como algo natural. Es decir, el padre de sus hijos era a la vez su abuelo y ellas no veían nada malo en ello. Esto lo sabemos, hermano, por los nombres que les asignaron. Los nombres escogidos hablan de su cinismo y su actitud descarada. Escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, ¿cómo le pusieron al niño? Isaac. ¿Qué significa Isaac? Risa. ¿Por qué le pusiste a Isaac a tu hijo? Déjame te cuento. Yo era un hombre viejo cuando Dios me mandó llamar. Yo no tenía heredero. Y después me equivoqué y mi esposa y yo urdimos un plan y nos equivocamos. Y aún así Dios tuvo misericordia de mí. Y no solamente tuvo misericordia de mí, sino que cumplió su promesa. Este hijo me nació a los 100 años y mi esposa de 90. Este es el poder de Dios. Ahora quiero que imagines la escena. Las hijas de Lot. ¿Cómo se llama tu hijo? Moab. ¿Qué significa Moab, hermano? Del padre. Déjame te cuento. Emborraché a mi papá y tuve intimidad con él y quedé embarazada. Es su hijo, pero a la vez es su nieto. Oh, qué lindo testimonio, ¿va? Como para andarlo contando a todos. El otro está peor, Ben-Amí, hijo de mi pariente. Qué hermoso testimonio, hermano. Como para sentarse así ante una mesa elegantiosa, ¿no? Y decir, cometimos incesto. Cometimos incesto. Esto es el producto de nuestra depravación. No sé si estoy siendo claro, hermano. No sé si alcanza a ver el tamaño del pecado en este relato. No sé si alcanzas a ver, hermano, el tamaño del pecado cuando tú y yo permitimos que nuestros hijos se desvíen. Cuando tú y yo permitimos que nuestros hijos tengan relaciones sentimentales a temprana edad. Cuando tengan 13, 14, 15, ¿qué van a hacer? Quiero que dimensiones esto, hermano. Imagínate que mi hijo se pone de novio a los 20 años con una chica y anda 5 años con ella. Y después la termina. Y yo en lugar de reprender a mi hijo, no le digo nada. Y la chica se daña su corazón, se daña el corazón de su familia, porque incluso habíamos hablado hasta de casarse. Y la chica se va de la iglesia, la chica queda con su corazón roto. Ok, vamos a suponer que se respetaron, que nunca hicieron nada indebido. No lo creo. Y después mi hijo me viene con otra y yo le digo, ay, bravo, bravo, ese es mi hombre. El orgullo de mi nepotismo. No, señor. Yo tendría que poner en disciplina a ese muchacho, porque eso es lo que no se hace. Tú como pastor debes enseñarle a tus hijos que eso no está bien. Es una vergüenza, hermano, que los pastores de hoy permitan que sus hijos anden brincando de novio en novio, sea mujer o sea hombre. Es una vergüenza para el nombre de Cristo. Eso no se permite. No lo puedes tener ministrando.
Y mucho menos puedes permitirle que se burle de las Escrituras. Como si no hubiera pasado nada, como si una chica de la iglesia es una basura, es como cualquier cosa. No pasó nada, solamente era un noviazgo. ¿No entiendes lo profundo de los sentimientos? ¿En qué mundo debemos vivir para que un pastor permita eso a sus hijos? Imagínate que yo le permitiera a mi hijo: ay, sí, mi niño, ve la pornografía que quieras. El domingo vienes aquí a tocar el teclado, no te preocupes, ¿eh? No, mi hermano, no. Usted no entiende quién es Dios. Usted no sabe entonces quién es Dios. Yo le estoy hablando como padre. Esa es mi responsabilidad, y como pastor de la iglesia esa es mi responsabilidad. Ahora, si usted me viene conmigo y me dice: estoy por esta cuestión, ok, vamos corrigiendo ese asunto. Que si Dios no te quita la vida, bueno, vamos corrigiendo. Si después de un tiempo que estamos corrigiendo me sigues saliendo con lo mismo, entonces sí, te vas a la banca. Pero primero vamos a atacar el problema. Cuando mi hijo, que va a cumplir 31 años, me dijo: papá, tengo problemas con la pornografía y el alcohol. Perfecto, aquí está este libro, lo lees y empezamos a trabajar. Él obedeció lo que yo le dije: te lees este libro y después te lees este otro, y vas a hacer así, 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 y vas a hablar con tus pastores así, y así, y así, y así. Gracias a Dios el día de hoy es libre de eso. Pero él me lo dice: papá, cometí el error de meterme otra vez al internet y no tener cuidado, y salió ahí y me quedé mirando lo que no tenía que mirar. Ah, perfecto. Ve con Dios y arregla el asunto. Ve con Dios. Pero inmediatamente salte de las redes sociales. ¿Para qué te expones? ¿Por qué cree que no tengo Facebook? ¿Para qué me expongo? Digo, hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Pero yo solito me autoengañaría o me autoengaño, porque hasta quien sí me ve. Así que, hermano, sea drástico con usted mismo primero. Con usted mismo primero, para que usted entonces sí pueda ser drástico con los demás. Mire, después de que esta historia termina, la historia de Abraham continúa, pero ya no se sabe nada de Lot. No se nos dice nada de su reacción ante el nacimiento de sus hijos nietos. ¿Cómo, cuándo o dónde murió Lot? ¿Volvió a comunicarse con Abraham? Él simplemente se desvanece en la historia. Su vida sería irrelevante si no fuera por Moab y Ben-Amí. Estos son los patriarcas de las dos naciones, moabitas y amonitas, enemigas implacables de Israel durante el éxodo y la conquista de la tierra prometida hasta los jueces. Qué hermosura, ¿no, hermano? ¿Y por qué Dios no castiga el mal? ¿No castiga el mal? ¿O no es como tú quieres que lo castigue? Porque esos que pedimos justicia, ¿por qué Dios no hace nada con la delincuencia? Tendría que empezar por ti, por mí. Los primeros que tendrían que morir si somos tú y yo, porque estamos llenos de maldad. La moraleja sería: tenga cuidado con la resaca. Tenga cuidado con esas corrientes que lo van arrastrando y lo van a matar. 4 advertencias finales, hermanos. Primero, reconozca que nadie es inmune a los peligros. No hay uno solo que no peque. Yo soy el pastor. No creo que me vaya a pasar, ni siquiera se te ocurra pensar eso. Porque a lo mejor es el primero que cae. Número 2,
Preste atención a las indicaciones leves, pequeños detalles de conducta inadecuada en nuestras familias. Por ejemplo, cuando tus hijos empiezan a hablar con groserías, cuando tus hijos empiezan a poner musiquita que no alaba a Dios, empieza a poner, cuando tus hijitos empiezan a quedar solitos en el cuarto con su celular, a ver, véngase para acá. Cuando tus hijitos empiezan a poner, ¿qué estás viendo? Rápidos y Lujuriosos, cámbiame eso. Cámbiame eso, porque ahí hay un acto contenido erótico. Pero no están desnudas, pero no les falta mucho. Pregunta: cuando un adolescente se masturba, está pensando en la raíz cuadrada, ¿va? O en física cuántica. ¿En qué está pensando alguien que se masturba, hermano? Traigo a la mente esas imágenes que me animan a seguir adelante. Porque cree que no es bueno dejar a los hijos ver lo que quieran. Ni tú como adulto tampoco. Vamos a sentarnos como familia a ver una película. Perfecto. ¿Cuál veremos? Emanuel, ¿no? La pornográfica. ¿Verías eso con tus hijos? Claro que no. Vamos a ver Rambo 5, The Last Blood, ¿no? You know what I say, man? ¿Cómo le arranca el corazón así? Hay que estar muy drogado para hacer eso, hermano. Es que ya vimos Dios no está muerto y está bien aburrida. Vimos la 1, la 2 y la 3. Vimos un toque al corazón. Vimos y qué pasaría si, ¿no? Y luego vuélvelas a ver. Ay, qué aburrido ser cristiano. ¿En serio usted es aburrido? Está bien, hermano. Número 3. Revise y modele su estándar reiteradamente. ¿Cuáles son las reglas de vida para nuestra familia conforme a Cristo? En la casa, hermano, un día está pegado ahí en la puerta, hicimos un compromiso como los miembros de esta familia, un servidor, mi esposa y mis 2 hijos. En esta casa así, 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 cuando hay pleitos, así, así nos reconciliamos, firmamos todos. ¿Cuáles son? Que todo el mundo las vea así, a la entrada de tu puerta de tu casa, para que antes de salir todos sepan, nosotros somos cristianos y vivimos así, y así, y así, y así, y así, y así. O tus hijos ni siquiera saben cuáles son las reglas de casa. ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer? No digas, nunca te presentes delante de Dios diciendo, ni me informaron, ni me predicaron, porque el día de hoy ya se te dijo lo que puedes hacer. Así que no te excuses con, yo no sabía. Y por último, hermano, y terminamos. Protéjase contra la pasividad. Tu hijo llegó de la secundaria, de la preparatoria, de la primaria, hablando groserías. Ay, todos lo hacen. Ya se le quitará cuando sea grande. El domingo en la iglesia le van a hablar. La iglesia no puede resucitar a lo que el hogar ha dado muerte. Si tú en tu casa, hermano, permites que tus hijos se expresen con groserías, vean contenido pornográfico o contenido sexual o escuchen música que no alaba a Dios, hermano, aquí no podemos hacer nada por tus hijos, ¿eh? Te lo aviso de una vez. Nosotros no podemos cuando tú ya dijiste que eso no tiene importancia para ti. Si yo en la iglesia te digo que yo no caso jóvenes de menos de 25 años, aunque tengan permiso de los papás, no vengas conmigo. Si yo te digo, hermano, que si tu hijo o tu hija cometen fornicación y quieren casarse, no los traigas conmigo, hermano. Si la chica viene embarazada,
no la traigas conmigo, no la voy a casar. Si no está embarazada, pero de todas maneras cometió fornicación, no la traigas conmigo, yo no la voy a casar hasta después de que sea restaurada. Y por lo menos es un año, por lo menos. Si no, no la traigas conmigo. Porque si tú permites eso en tu casa, tu hijo con la mano en la cintura va a decir: ¿y usted qué? Usted solamente es el pastor. Usted tiene autoridad aquí en la iglesia, pero allá afuera usted no tiene autoridad sobre mí. Y tiene toda la razón. No pretendo ser Dios, pero no pretendas que yo sea tu bote de basura.